Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a trabajar en el espacio métrico, es decir, que vamos a empezar a calcular distancias. Hoy es el primer vídeo donde solo vamos a primero a definir la distancia entre dos puntos y luego vamos a empezar a calcular la distancia entre puntos y planos, ¿de acuerdo? Empezaremos con un punto y un plano y después pasaremos a distancia entre dos planos paralelos. Para otro vídeo dejaremos qué ocurre cuando empezamos a trabajar con las rectas. Pero para empezar hoy eso tenemos más que suficiente. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues para empezar vamos a definir lo que es la distancia entre dos puntos primero. Entonces nosotros estamos en el espacio, tenemos nuestros tres ejes, vamos a dibujarlo. Aquí tenemos un eje y otro eje. De tal forma que para nosotros este va a ser el eje X, este de aquí será el eje Y y por último aquí arriba tenemos el eje Z. Y lo que vamos a tener son dos puntos por aquí en el espacio. Tendré un punto A y por ejemplo por aquí un punto B. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro punto B. El punto A va a tener coordenadas A1, A2 y A3. Y nuestro punto B va a tener coordenadas B1, B2 y B3. ¿De acuerdo? De tal forma que lo que queremos calcular es la distancia que tienen entre los dos. Lo que yo quiero calcular es, lo que quiero medir es esta distancia. ¿De acuerdo? Cuánto hay desde uno hasta otro en línea recta. Entonces se define la distancia entre los dos puntos, distancia entre A y B, y se denota como distancia entre A y B de esta forma, de A y B, a el valor absoluto del vector que forma A con B. Es decir, que lo único que tengo que hacer para calcular un vector, nosotros tenemos que restar extremo menos origen, coordenada a coordenada, ¿de acuerdo? Extremo menos origen, y una vez que quiero calcular el valor absoluto al módulo de un vector, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la diferencia, en este caso, de las coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, b1 menos a1 al cuadrado más b2 menos a2 al cuadrado y más b3 menos a3 al cuadrado. Todo esto hemos dicho que en raíz cuadrada. Vamos a ponerlo bien, que tenía la línea discontinua. Entonces, como os decía, raíz cuadrada. Esta es la definición de la distancia entre dos puntos. ¿Vale? Vamos a dejarla recuadrada. Aquí tenemos la distancia entre dos puntos A y B. Vamos a poner un ejemplo sencillito para ver cómo se calcula. Entonces vamos a poner por aquí un ejemplo. Ejemplo. Vamos a coger dos puntos. Tenemos el punto A, que tiene coordenadas, por ejemplo, el 4, 6, menos 3. Y tenemos el punto B, que va a tener coordenadas menos 2, 3 y 5. Ya tengo las coordenadas de mis puntos. Entonces yo quiero calcular la distancia entre A y B. Pues la distancia entre A y B es muy sencillita, porque solo es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas de los puntos. Entonces cojo extremo menos origen, empiezo con las X, empiezo con el B, menos 2, menos 4, y he puesto una coma ahí, menos 2, menos 4, la resto, elevado al cuadrado, más la segunda, 3, menos 6, elevado al cuadrado, y más la tercera, 5, menos 3, todo al cuadrado. He dicho todo al cuadrado. Por lo tanto, elevado al cuadrado. Hacemos las cuentas y esto nos queda la raíz cuadrada de menos 2 menos 4 queda menos 6 elevado al cuadrado de 36. Luego 3 menos 6 nos queda menos 3 elevado al cuadrado 9. Y la última, 5 menos 3, es decir, 5 más 3, 8, nos queda 64 elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces ya solo nos queda hacer esta suma. Si sumamos, esto nos sale la raíz cuadrada de 109. 109. Ya está. Esto se mide en unidades de longitud, ya que estamos hablando de una distancia. Con esto hemos conseguido calcular la distancia entre dos puntos. Vale, pues una vez que hemos definido la distancia entre dos puntos, vamos a definir la distancia, o vamos a calcular la distancia entre un punto y un plano, ¿de acuerdo? O la distancia de un punto a un plano, de tal forma que vamos a considerar que ese punto es exterior a nuestro plano, ya que si estuviera dentro del plano, pues evidentemente la distancia es 0. Vale, estoy dibujando un plano y vamos a dibujar también un punto exterior a este plano. Entonces yo tengo un punto P y tengo mi plano Pi. Mi punto P tendrá coordenadas P1, P2 y P3.
y mi plano pi tendrá como ecuación general ax más bi más cz más d igual a 0. Vale, este problema se puede hacer de dos formas. Vamos a ver primero una forma que es deduciendo cómo calcular esta distancia, ¿de acuerdo?, de mi punto a mi plano, ¿de acuerdo?, ahí. Y una segunda fórmula que tenemos para calcular. Entonces, mirad, lo que voy a hacer primero es calcular una recta R que pase por mi punto P, ¿vale? Vamos a intentar dibujarla mejor. Ahí no. Vale, quiero hacer una recta ahí, que pase por mi punto P y además verifique que... vamos a ponerlo bien. Y verifique, aquí lo que quiero hacer es que es discontinua, pasa por debajo, ¿de acuerdo?, la recta del plano. Entonces, además lo que quiero que verifique, es decir, corta aquí a mi plano en un punto P' y lo que sé es que forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es una recta R de tal forma, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, recta R, de tal forma que se verifican dos cosas. R es perpendicular a pi. Por lo tanto, esto lo que me dice, esto es sí, solo sí, el vector director de la recta R es lo mismo que el vector normal del plano, n sub pi. Esa sería la primera parte. Y además, quiero que mi punto P pertenezca a la recta. Vale, esto me da varias cosas, porque ya me está diciendo que si mi vector normal del plano, n sub pi, lo puedo calcular directamente de la ecuación del plano, cogiendo los tres coeficientes, yo ya tengo que el vector n sub pi es a, b y c. Ahí lo tengo. Y tengo además el punto conocido, que es p sub 1, p sub 2, p sub 3. Por lo tanto, yo ya tengo que mi recta R, escrita en paramétricas, será de la forma x, y z. Aquí tenemos x y z. El punto ya lo conozco, p sub 1, p sub 2 y p sub 3, y más lambda veces el vector, más lambda veces, hemos dicho nuestro vector, que en este caso es ABC. Por lo tanto, a lambda más b lambda y más c lambda. Ya tendré mi recta. Pues claro, una vez que tenga esa recta calculada, lo único que tengo que hacer para calcular el punto P' es calcularlo mediante la intersección de R con el plano pi. Ese es mi punto P'. Entonces, claro, ¿qué le ocurre a esto? Que lo único que tendré que hacer es resolver el sistema que forman R y el plano pi. Una vez que resuelvo ese sistema, calculo x y z, yo ya tendré mi punto P'. Y por lo tanto, lo único que tengo que decir es que directamente la distancia de mi plano pi a mi punto P es lo mismo que la distancia de mi punto P' a el punto P. Esa sería una primera forma. Una segunda forma de calcularlo es directamente utilizando que la distancia de un punto a un plano viene dada por la siguiente fórmula. Yo tengo que hacer el siguiente cociente. Entonces el cociente es muy sencillo. Arriba ponemos el valor absoluto de, escribiendo la ecuación del plano, a, pero en vez de poner x y z, sustituyo el punto a por p sub 1 más b por p sub 2 más c por p sub 3 más la d en valor absoluto, y todo esto partido la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a la x y la z, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Como veis, todos los he puesto al cuadrado. Pues con esta fórmula podríamos calcular directamente. ¿Cuál es la pega? Que me tengo que aprender esta fórmula. De tal forma que al final la distancia puedo calcularla de dos formas, ¿vale? Distancia de pi a p es lo mismo que distancia de p a pi, ¿de acuerdo? Esa no cambia. Entonces con eso habré calculado esta distancia, ¿vale? Este trocito de ahí es la distancia que yo quiero calcular. Entonces esta sería la teoría. Vamos con un ejemplo. Bueno, pues como veis, aquí tenemos un punto con coordenadas 3, 4 y menos 2 y un plano pi de ecuación general 2x menos y más 3z más 5 igual a 0. La situación del problema vuelve a ser la misma. Nosotros tenemos un plano pi, ahí está, y tenemos un punto que en principio es exterior a nuestro plano. Eso es muy fácil de comprobar porque lo único que tengo que hacer es sustituir mi punto en mi plano. Entonces tengo 2 por 3 menos 4 más 3 por menos 2 más 5.
Y esto, si lo hacemos las cuentas, nos queda 6 menos 4 menos 6 más 5. Si os dais cuenta, esto con esto se me va, me queda 1 que es distinto de 0. Por lo tanto, de aquí sacamos como conclusión que el punto P no pertenece al plano pi, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tendremos muy claro. Si me hubiera salido que sí pertenece, pues directamente la distancia diría que es 0. Vale, entonces una vez que ya sabemos que mi punto está fuera, tengo dos formas para comprobar, para calcular la distancia. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir la misma recta que os decía antes. Luego utilizaré la fórmula como segunda forma. Entonces vamos a dibujar lo discontinuo ahí y ahí. Yo quiero calcular primero ese punto pi', ¿de acuerdo? Para ello voy a calcular esta recta R. Esta recta R, recordar que es perpendicular al plano pi. Por lo tanto, ya sé directamente que esto ocurre si solo si el vector u sub r que yo quiero calcular, el vector director de la recta, es el mismo que el vector normal del plano. En este caso solo escoger los coeficientes que acompañan a x, y z, 2, menos 1 y 3. Ya tengo el vector normal. Y además, la otra condición que tengo es que el punto P pertenece a mi recta R. Por lo tanto, ya tengo que directamente mi recta escrita en ecuaciones paramétricas es x, y z. Ponemos nuestro punto, vamos a poner nuestro punto primero, 3, 4, menos 2, y luego el vector más 2 lambda, que el vector es positivo ahí, más 2 lambda, menos lambda y más 3 lambda. Ya tenemos la ecuación escrita en paramétricas. Ahora quiero calcular el punto de intersección. Nosotros queremos P', que es igual a la intersección de pi con R. Para eso lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema que forman R y el plano pi, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger el plano pi, 2x menos y más 3z más 5 igual a 0, y sustituyo la x, la y, la z que ya tengo despejadas en la ecuación de la recta. Por lo tanto, me queda 2 que multiplica a 3 más 2 lambda, y luego más menos 4 menos lambda, y luego más 3 que multiplica a menos 2 más 3 lambda. Y todo esto más 5. Vale, si hacemos las cuentas, ya os digo directamente cuánto sale. De aquí lo que tengo es que 14 lambda más 1 es igual a 0. Por lo tanto, lambda es igual a menos 1 partido 14, ¿de acuerdo? De aquí lo que voy a hacer es sustituir precisamente en estas ecuaciones para conseguir x y z. Vale, yo ya tengo las cuentas hechas. De aquí consigo calcular el punto pi'. Os digo cuánto vale. Nos queda 40 partido 14. Luego la segunda coordenada es 97 partido 14. Y la última coordenada es menos 25 partido 14. ¿De acuerdo? Lo único que he hecho es sustituir este menos 1 partido 14 en las lambdas. Haciendo las cuentas directamente calculamos x y z. Y ya con esto tengo que la distancia del plano P al punto P es lo mismo que la distancia del punto P' al punto P, que hemos visto cómo calcular antes. Ahora lo único que tendría que hacer es la raíz cuadrada de las diferencias de las coordenadas de los dos puntos, este con este. Claro, con esto ya tendría directamente la solución, y os digo cuánto sale ya directamente, y esto es raíz de 14 partido 14, ¿vale? Esto realmente queda como solución 1 partido raíz de 14, lo que pasa que yo ya he racionalizado, ¿vale? Esto, como es una longitud, unidades de longitud. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una distancia. La segunda forma, pues es directamente distancia de pi a p, es lo mismo que la fórmula que teníamos antes. Entonces escoger nuestro plano pi, 2, y sustituir donde está la x, la y, la z, pues nuestro punto. Por lo tanto, 2 por 3 menos 4 más 3 por menos 2. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que hacía para comprobar si el punto pertenecía al plano. Y esto en valor absoluto. Y todo esto partido la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a x y z, todos elevados al cuadrado y sumados. Por lo tanto, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Si hacemos las cuentas, arriba nos queda
2 por 3 se va con 3 por menos 2 y nos queda menos 4 más 5, 1, en valor absoluto sigue siendo 1 y abajo nos queda raíz cuadrada de 14. Esto es igual a la raíz cuadrada de 14 partido 14. Fijaros que esta segunda forma es mucho más rápido, pero requiere que me aprenda la fórmula. Sin embargo, en la otra lo he deducido, ¿vale? Pero ya lo tenemos todo. Aquí tenéis dos formas para calcular la distancia de un punto a un plano. Vale, y para terminar, vamos a ver hoy nada más la distancia entre dos planos paralelos. Entonces vamos a dibujar nuestra situación primero. Yo tengo dos planos paralelos, un plano que estoy dibujando ahora, el plano pi, ahí tendremos el primer plano, y un segundo plano, el plano pi'. Lo que necesitamos es que estos dos planos sean paralelos, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido de hablar de distancia para planos que sean coincidentes, la distancia sería 0, ni tampoco para planos que se cortan, ya que si yo tengo dos planos que se cortaran, ¿de acuerdo? Más o menos así, ¿de acuerdo? Por ahí irían, ¿de acuerdo? Los dos, este sería más o menos uno y este sería el otro. Entonces, si mis dos planos se cortan en una recta, no tiene sentido que hable de distancias, porque la distancia se va modificando según me voy acercando, por ejemplo, a la recta, ¿de acuerdo? Dependiendo de los puntos que coja, tienen distintas distancias, ¿de acuerdo? Entonces aquí no tiene sentido hablar de distancias. Entonces las distancias solo para planos paralelos. Para planos coincidentes ya hemos dicho que su distancia es 0. Entonces, yo tendré dos planos. Un plano pi, ¿vale? Este será, por ejemplo, para mi pi y este será para mi pi'. Entonces el plano pi tendrá por ecuación general ax más bi más cz más d igual a 0. Y el plano pi' tendrá por ecuación a'x más b'y más c'z más d' igual a 0. Entonces, claro, lo primero que necesito es saber si los dos planos son paralelos. Para comprobar si los dos planos paralelos son paralelos, lo que tengo que construir es la matriz m partido n, que será a, b, c, y luego el término independiente d, y a', b' y c' y d'. Si pasamos el término independiente al segundo miembro, lo único que tendríamos que poner es que esto es menos d' y menos d y menos d'. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería para mí la matriz m partido n y esta es la matriz m, solo la de coeficientes que acompañan a las variables. Para que los dos planos paralelos, para que los dos planos sean paralelos, lo único que necesito es que tiene que ocurrir que el rango de m tiene que ser igual a 1 y el rango de m partido n tiene que ser igual a 2, de tal forma que tengo un sistema incompatible, por lo tanto planos paralelos. La otra forma de comprobarlo es que lo que tiene que ocurrir, claro, al tener esta matriz rango 1 significa que las dos filas son proporcionales, por lo tanto a partido a' tiene que ser igual a b partido b' y c tiene que ser igual y esto tiene que ser igual a c partido c'. Pero sin embargo, como la última matriz tiene rango 2, tiene que ser diferente de d partido d'. Esto es muy fácil de comprobar. Con esto comprobaría que los planos son paralelos. Vale, ¿y cómo calculo la distancia? Pues para calcular la distancia entre los dos planos, entre pi y pi', lo único que tengo que hacer es calcular un punto de uno de los dos. Para eso damos valores, por ejemplo, doy el valor a la x y a la y con eso consigo calcular la z y con eso ya tendré un punto del plano pi. ¿De acuerdo? Entonces nosotros calculamos un punto de uno de los dos planos. Por ejemplo, yo voy a suponer que calculo un punto del plano pi. Entonces ya tendré que la distancia de este punto al plano tiene que ser la misma que si yo cogiera cualquier otro punto p' por aquí, ¿de acuerdo? Tendría que ser exactamente la misma. Por lo tanto, la distancia entre dos planos se limitan solo a calcular la distancia de un punto de uno de ellos al otro plano, que es lo que hemos visto justo en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, así de sencillo. Vale, pero hay una particularidad. Si yo consigo que mis dos planos tengan los mismos coeficientes para sus variables, es decir, que mis dos planos estén escritos, por ejemplo, el plano pi de la forma ax más bi más cz más d igual a 0 y el otro plano pi' sea de la forma ax, ¿veis? Esto es exactamente igual, más bi más cz, todo esto igual, pero sin embargo tengo aquí una d', ¿de acuerdo? Si los dos los consigo escribir de esta forma, para calcular la distancia
entre dos planos de pi a pi'. Basta con aprenderse esta fórmula, pero necesito que los planos estén escritas de esta forma que os estaba diciendo, con los coeficientes que acompañan a las variables a x más b más cz tienen que ser los mismos, ¿de acuerdo? No me valen cambiados. Entonces, arriba solo tengo que poner el valor absoluto de d menos d' o d' menos d, al estar en valor absoluto me da igual, y abajo la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a las variables, me da igual escoger una ecuación que la otra, las dos son la misma, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y con esto lo calcularíamos directamente, sin tener que pasar por todo el proceso que teníamos para calcular distancia de un punto a un plano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí recordar que en la distancia teníamos otra fórmula o una en la que estábamos comprobando cómo demostrábamos que esto construyendo esta recta y calculando el punto pi', etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ya veis, tenemos aquí varias fórmulas para calcular la distancia entre dos planos. Bueno, pues vamos con un ejemplo para ver cómo calcularemos la distancia, por ejemplo, entre estos dos planos que tenemos ahora mismo. Tenemos el plano pi x menos 3y más 2z menos 5 igual a 0 y el plano pi' que tiene por ecuación menos 2x más 6y menos 4z menos 5 igual a 0. Vale, estos dos planos, como veis, tienen ecuaciones diferentes, pero podemos ver que son paralelos, ya que si cojo los coeficientes, 1 partido menos 2 es igual a menos 3 partido 6, que es igual a 2 partido menos 4. Pero sin embargo es distinto de menos 5 partido menos 5. Como veis, esto es lo que nos sale diferente. Por lo tanto, tenemos que los planos son paralelos. De aquí ya puedo suponer que pi es paralelo a pi'. ¿De acuerdo? Entonces solo con eso ya lo tengo. Con los rangos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vemos la proporcionalidad entre los primeros, los coeficientes, y sin embargo los términos independientes ya no son proporcionales. Vale, para calcular la distancia lo único que tengo que hacer es calcular un punto de uno de ellos. Por lo tanto, voy a coger el plano pi y doy valores a la y y a la z. Por ejemplo, cogemos y igual a 0 y cogemos z igual a 0. Si cojo x y z igual a 0, me queda nada más que x menos 5 es igual a 0 en el primer plano. Por lo tanto, ya tengo que x es igual a 5. Ya tengo mi punto P, que será el 5, 0, 0. Vale, con esto ya tenemos la situación del problema. Entonces yo tengo mi plano pi y debajo tengo mi plano pi', por ejemplo. Ahí tendríamos la situación. Hemos dicho que el primero es el plano pi y el segundo el plano pi'. Pues claro, lo que yo acabo de calcular es un punto que tengo aquí, el punto P. Ya lo único que necesito calcular es la distancia de este punto al otro plano, ¿de acuerdo? Es decir, esa de ahí. Entonces nosotros tenemos que distancia del plano pi al plano pi' es lo mismo que la distancia del punto P al plano pi'. Y voy a utilizar en este caso, por ejemplo, la fórmula. Lo único que tengo que hacer es, vamos a ponerla arriba, ¿vale? Porque cabe perfectamente. Vale, que teníamos línea discontinua, ponemos línea continua. Entonces, la fórmula me decía que arriba ponía la ecuación de pi' y sustituyo el punto, por lo tanto, menos 2 por 0, no, perdón, 5, que era la x, más 6 por 0, que es la y luego menos 4 por 0, y todo esto menos 5. Y todo esto partido la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a las variables en la ecuación del plano elevados al cuadrado, por lo tanto, menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado y más menos 4 al cuadrado. Haciendo cuentas, arriba nos queda menos 10, menos 5, menos 10, en valor absoluto 10, y todo esto partido, y perdonad que estoy diciendo 10, no, menos 10, menos 5, menos 15. Por lo tanto, nos queda en valor absoluto 15, y abajo, haciendo las cuentas, nos queda raíz cuadrada de 56. Vale, si racionalizamos, esto nos queda directamente 15, perdón, he dicho 15, 15 raíz de 14 partido, no, sí, 14 partido 28, ¿de acuerdo? Racionalizando, ya simplificando. Ya tendríamos esto, que son unidades de longitud. Bien, la segunda forma era muy sencilla, lo único que tengo que hacer, ¿vale? Voy a separarlo
es poner mis dos planos con los mismos coeficientes. Si os dais cuenta, no tiene sentido que este lo divida entre -2 para que me salga este de aquí, porque conseguirá una fracción. Entonces voy a reescribir el plano pi y lo voy a multiplicar todo por -2. Una ecuación yo puedo multiplicarla por una cantidad y sigue siendo la misma ecuación porque las soluciones son equivalentes, ¿de acuerdo? Es una ecuación equivalente. Entonces multiplico por -2. Entonces nos queda -2x más 6y, ¿vale? Estoy cogiendo la ecuación de pi multiplicándola por -2. Y menos 4z y más 10 igual a 0. Y la de pi' la dejo como está. Entonces -2x más 6y menos 4z y menos 5 igual a 0. Os dais cuenta que ahora tengo los mismos coeficientes para las variables. Pues puedo utilizar esa segunda fórmula que os decía directamente. Distancia de pi a pi', escoger la diferencia de los términos independientes en valor absoluto arriba. Entonces, arriba, valor absoluto de 10 menos 5. He cogido, perdón, menos 5, ¿vale? Porque están restándose. Entonces, menos 5. La diferencia de estos dos coeficientes, ¿de acuerdo? La diferencia. Y abajo partido la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a las variables elevados al cuadrado. Como tengo los mismos, pues no tengo que andar escogiendo. -2 al cuadrado, más 6 al cuadrado y más -4 al cuadrado. Si hacemos las cuentas, arriba nos queda 10 menos 5, 15, en valor absoluto 15 otra vez, y abajo nos vuelve a quedar 56, es la misma cuenta. Fijaros que es exactamente lo mismo. Esta es más rápida. Tampoco es que sea mucho más rápida, pero sí que es bastante más rápida. Y racionalizando, esto nos queda raíz de 15 por raíz de 14 partido 28. Y estos son unidades de longitud. Y con esto ya tenemos la segunda forma. Bueno chicos, pues eso es todo por hoy. Ahora lo único que tenéis que hacer es poner estos conocimientos que hemos aprendido en práctica. Así que os animo a intentar que hagáis vosotros vuestros propios ejercicios. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo podéis comentar todo lo que creáis conveniente. Además, ha aparecido la dirección de la página web donde vamos a compartir todos estos vídeos y donde encontraréis algunos más. Además, allí pondremos un nuevo vídeo sobre el espacio métrico. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.